Dibujos de producción. Como su nombre lo indica, se usan durante la fabricación de un producto o la construcción de una estructura. Proporcionan la información necesaria para elaborar las partes y ensamblar el producto final. Por lo general, los dibujos de producción se clasifican en dos grupos. Los dibujos de detalle, que son los que proporcionan la información necesaria para la manufactura de las partes, y los dibujos de ensamble, que brindan la información necesaria para su ensamblado. Dibujo de detalle. Un dibujo de detalle tiene como función transmitir la información necesaria para la fabricación de piezas. Esta información puede clasificarse bajo tres rubros: descripción de la forma, descripción del tamaño y especificaciones. Descripción de la forma. Contiene el número y tipo de vistas seleccionadas para mostrar o describir completamente la forma de la pieza. La interpretación que tiene que ver con la obtención de vistas normales, auxiliares y en corte y la construcción de perspectiva. Descripción del tamaño. Esta proporciona las dimensiones que indican los tamaños y situaciones de los detalles, acotado y maquinado. Especificaciones. Estas relacionan las notas generales, material, tratamientos térmicos, acabados, cantidad o número de partes necesarias. Esta información se puede dar directamente en el dibujo de detalle o en el cuadro explicativo. Dibujo de detalle múltiple. Los dibujos de detalle se pueden mostrar en hojas separadas y se pueden agrupar en una o más hojas largas. A menudo el detallado de piezas se agrupa acorde al departamento donde se hace. Por ejemplo, madera, fibra y piezas metálicas se usan en el ensamble de un transformador. Tres piezas de detalle separadas: una para piezas de madera, una para piezas de fibra y la tercera para las piezas metálicas. Esas piezas serían fabricadas en los diferentes talleres y enviadas a otra área para el ensamblaje. Para facilitar el ensamblaje, a cada pieza se le da un número de indicación de pieza, el cual se muestra en el dibujo de ensamble. Dibujo de ensamble. Un dibujo que muestra al producto en su estado final se llama dibujo de ensamble. Los dibujos de ensamble varían mucho en la cantidad y tiro de información que proporcionan, en función de la naturaleza de la máquina o mecanismo que describen. Las funciones primarias del dibujo de ensamble son mostrar el producto en su forma final, indicar la relación de sus distintos componentes y designar a estos con un número de parte o detalle. Dibujo de ensamble general. El dibujo de ensamble general tiene como propósito mostrar cómo se ajustan las partes entre sí y la función de toda la unidad. Es decir, no tienen que mostrar detalles de cada parte. El trabajador de ensamble recibe las partes terminadas reales. Si necesita información que no puede obtenerse de la parte misma, debe verificar el dibujo del detalle. Con el dibujo de ensamble se pretenden demostrar las relaciones entre las partes y no sus formas. Dibujo de ensamble de catálogo. Se preparan dibujos especiales de ensamble para los catálogos de la compañía. Estos dibujos de ensamble muestran solo detalles pertinentes y dimensionados que podrían interesar al comprador potencial. Con frecuencia se utiliza un dibujo con letras como dimensiones acompañadas de una tabla para cubrir un rango de tamaños. Dibujo de ensamble explosivo. En muchas ocasiones las partes de un ensamble deben ser identificadas o ensambladas por personas que se encuentran poco preparadas o calificadas en lo que a dibujos de ingeniería se refiere. Son una alternativa viable en estos casos porque son más fáciles de leer. Este tipo de dibujo de ensamble también se usa con frecuencia en compañías que manufacturan paquetes de elementos que pueden ser armados por la persona que los adquiere. Dibujo de ensamble detallado. Un dibujo de detalle o de funcionamiento de un ensamble es una combinación de un dibujo de detalle con una de ensamble. Cuando el ensamble es lo suficientemente simple para que todas sus partes se muestren con claridad en un solo dibujo, puede utilizarse un dibujo combinado. En algunos casos, todas las partes, excepto una o dos, pueden dibujarse y dimensionarse con claridad en el dibujo de ensamble. Las pocas partes que no pueden mostrarse con claridad en el ensamble se detallan por separado en la misma hoja.
Dibujo de subensamblaje. Es un tipo de dibujo el cual se arma con muchos componentes preensamblados, así como con partes individuales. A estas partes preensambladas se les llama subensamblajes. Los dibujos de ensamble de la transmisión de un automóvil y el transformador de un televisor son ejemplos clásicos de un dibujo de subensamble. Los subensambles se diseñan para simplificar el ensamble final tanto como lo permita el artículo por ser ensamblado en un lugar más adecuado o comprado de un proveedor externo. Este tipo de dibujo solo muestra los componentes que se requieren para el ensamblaje final. Lista de componentes. Con frecuencia llamada cuenta de materiales, es una lista detallada de todos los componentes que aparecen en el dibujo de ensamble o en el detallado. Esta lista se proporciona en una hoja por separado, pero por lo general se escribe de manera directa sobre el dibujo para no separarla de la figura y no incurrir en el riesgo de perderla. La lista de partes se muestra generalmente en la parte inferior o superior derecha del dibujo. Las partes se listan en un orden general por su tamaño o importancia. Primero se listan las fundiciones o forjadas. Después las partes de material cortado o rodado en frío. Y por último las partes estándar como sujetadores, boquillas, cojinetes. Si la lista de partes está encima del cuadro o la tira del título, el orden de los elementos debe ir abajo hacia arriba de forma que siempre puedan agregarse nuevos elementos.